Hablamos nuevamente del caso de Loan y es que en las últimas horas el programa de la Cámara del Crimen en Todo Noticias ha estado el periodista Canaletti en estos instantes comentando un poco del caso de Loan Danilo Peña, la desaparición ocurrida hace más de un año y medio ya, esas nuevas filtraciones que ha habido en las últimas horas con algunas fotografías y demás fotos que evidentemente salían con progresión de edad de este niño, y así teníamos como el sistema federal había apuntado en esta nueva resolución también una foto que iba a actualizar entre comillas en distintas partes como por ejemplo la Interpol. Y así todos los medios de comunicación en la Argentina ayer no paraban de sacar esta información. Ayer vimos todas estas fotos, pero también ha habido un programa que decía que dentro de poco estaba a la vuelta de la esquina, mejor dicho, el juicio por el caso de la desaparición del menor. Obviamente el punto es que el niño no aparece, tampoco se sabe muy bien qué pasó con él. Hay teorías, pero son eso, puramente teorías. Y esto es el problema, ¿no? Que vamos a ver si en este juicio se intenta saber la verdad o si realmente lo que pasa aquí va a ser pues más de lo mismo, ¿no? Los medios por el momento a cuentagotas van sacando información de este caso porque evidentemente se está esperando a que haya este juicio y sea uno de los casos seguramente más mediáticos del momento en la Argentina y que seguro que se explaya hasta incluso otros países. Nosotros, como siempre, estamos tocando este tema. Me parece muy importante porque es un caso en el cual algunos periodistas de investigación dentro de la Argentina aseguran pactos políticos, cosas muy extrañas y que evidentemente también otras figuras como nosotros, ¿no? Desde fuera de la Argentina que comenten este caso, creo que es un apartado importante también para poner el foco no solo allí, sino también extrapolarlo un poquito afuera. Nosotros que tenemos mucho, o sea, de otros países, ¿no? Otras personas, otros seguidores, creo que esa ventana también es importante para que este tipo de casos, que ahora mismo es Loan, ¿no? Estos meses, pero también era Paloma y Josué, también eran otros casos de Argentina, por ejemplo, que fueron los que empezaron a salir, ¿no? Aunque también evidentemente intentamos tocar de México y otros lados, pero es que justo este es que se lleva la palma, ¿no? Por todas las cosas que hay en investigación y también por las cosas que asegura, por ejemplo, Ale Pueblas, que tiene todo, muchísimos datos, ¿no? Audios, informaciones, sumario a su cargo. Y creo que eso es de una importancia muy clave. Vamos a ver lo que decían aquí en Cámara del Crimen y ahora opinamos de todo esto. Hace mucho tiempo ya que no se sabe nada de Loan. Mire, ¿usted lo ubica a Loan? Puede ser. Otros lo tendrán bien presentes. Pero hay algunos que, Loan, no, ese pibe de Corrientes. Sí, es el pibe de Corrientes que desapareció el 13 de junio del año 2024. Estamos en el 26, 2024. ¿Recuerda? Ahora le van a venir como flashes un montón de imágenes, una serie de imágenes que tienen que ver con la desaparición de ese chico, un chiquitín. Se lo van a ver en las imágenes. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se resolvió el caso? Mire, es una cosa muy extraña. Acá en Argentina, se puede dar en otros países también, ¿no? No se resolvió. Nadie sabe qué pasó con Loan. Pero va a haber un juicio. Vamos a hablar de este tema después de la barrida. Entonces, como les decía, mire, la cuestión es, el caso Loan, si usted me dice, ¿qué le pasó al pibe? No está resuelto. No se sabe qué le pasó al chico. Nada. ¿Cuál fue el destino del chico? ¿Qué pasó con su cuerpo? De hecho, y no estoy diciendo que estamos frente a una muerte y nada por el estilo. No se sabe qué pasó con él. Puede estar vivo. Puede estar muerto. Ahora, ¿lo llevaron para un rito satánico? ¿Qué sé yo?
¿Lo llevaron para quitarle los órganos? No lo sé. Es decir, no lo sé. Que yo no lo sepa implica que los que están investigando este caso desde el año 24 tampoco lo saben. Tampoco lo saben. Ahora, suposiciones hacemos todos, ¿eh? No. Pero bueno, ¿qué le pasó? No se sabe, no se sabe. Hay un montón de gente presa. 8, ahora vamos a ver con las placas, los nombres y todo eso. A ver, esto que dice aquí de ritual satánico, hay un montón de vídeos también de la televisión, o sea, no de youtubers, no de nosotros o algo así, sino más bien de todos los programas de tele. Explotaron todas las posibilidades, ¿no? Y una de ellas era hablando también de ese niño llamado Ramoncito, que muchos dicen que es muchísimo peor que el caso de Loan, y algunas personas llegaron a pensar que había unas similitudes, pero también unas diferencias entre el caso de Loan y el caso de Ramoncito. De hecho, creo que, bueno, hoy justo cuando estamos aquí en este directo, ahora os colocaré parte de algunos programas que hablaban de esto, ¿no? Eso, algunos de los cuales ustedes seguramente deben recordar. Pero el pibe estaba comiendo en un almuerzo familiar en la casa de su abuela, con su papá. La abuela, la tía, Laudelina, ¿se acuerda ese nombre que tanto nos... Y esa famosa foto que está, ahí usted la ve en pantalla, del almuerzo familiar. Que si tomaron vino, que si no tomaron vino, ¿se acuerda de todas esas cosas? Mire, ahí hay están comiendo pastas, hay gaseosas, hay vino, es decir, nada del otro mundo por otro lado, ¿no? Pero al final, en un lugar donde había frutas, se fueron hasta un árbol de naranjas, pero lejos, 500 metros aproximadamente, en medio de la nada, para ir a buscar naranjas. La tenían al lado de las naranjas. ¿Por qué fueron a buscar naranjas? ¿Quiénes fueron a buscar naranjas? Lo vamos a ir desgranando con las placas y usted va a ver quiénes acompañaron a un grupo de chicos, porque como usted ve también por ahí, no está Loan solo, no estaba Loan sola, estaba con otros chicos, hijos de una pareja de amigos, en fin, chicos. Va un grupo al Naranjal y desde ese momento, no lo voy a hacer en detalle porque los detalles ya fueron explicados muchísimas veces y yo creo que ustedes los tienen presentes. Desde ese momento, cuando llegan al Naranjal, hay una situación en la cual... ¿Dónde está Loan? No está más Loan. Es raro decirlo. Mire, fueron al Naranjal. Bueno, sí. Y entonces, y te das vuelta así y no está el nene. Pero no puede ser. ¿Y todos los otros nenes están? Sí. ¿Hubo alguno que se separó mientras iban en la caminata? No, iban todos juntos. Entonces, ya hay una cosa que no cierra ahí. De entrada nomás. Se especuló mucho, lo hemos dicho, rito satánico, sacarle los órganos, usarlo como esclavo sexual o como esclavo laboral. El pibe tiene 5 años. Y además, ese día no iba a ir. O sea, cayó después porque con el padre, bueno, che, vamos a lo de la abuela, y se fueron a comer ahí a lo de la abuela Catalina. A lo que voy es, antes no se pudo ni siquiera armar un plan, como decir, sí, lo tenían acá al nene. Incluso, ustedes saben que se llegó a decir que ni siquiera la cuestión era Loan, sino que la cuestión era cualquier nene que estuviese ahí. Ahora, cualquier nene que estuviese ahí, Loan, ¿para qué? ¿Para qué? Como no saben para qué, hubo, de parte de la justicia, 1001 macanas. Sí, las hicieron todas, 1001 macanas, las hicieron todas. Empezando por gente de dudosa reputación, como el comisario del pueblo. Comisario del pueblo está actualmente, todavía sigue preso desde aquel entonces, desde el año 24, por encubrir o tal vez por algún otro tipo de participación.
Bueno, ¿hubo un plan? Yo pienso que sí, sinceramente, dentro de este caso. Creo que sí hubo una planificación, ¿no? Lo que os estaba diciendo es que varios medios de comunicación en su momento explotaron algunas teorías y una de ellas era sobre misas negras y rituales satánicos, ¿no? Aparte de la teoría de si podría haber sido trata y etcétera, ¿no? Que obviamente, burlando que era el abogado entre la familia que luego lo echaron, él mantenía esta hipótesis. Decía que realmente afirmaba que la teoría principal sería la trata de personas. Y hablando obviamente de trata de niños. Esto lo dijo burlando, ¿no? Creo que por ahí van los tiros también un poco de las teorías de Ale Pueblas, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es cierto que a unos kilómetros de donde desaparece Loan, supuestamente hay unas misas negras o satánicas, y hablaban ahí de un paralelismo muy concreto con el caso de Ramoncito, encontrado fallecido en el año 2006. De este caso, bueno, ahora hablaré un poquito más de él y comentaremos un poco, mientras estamos viendo por aquí a Canaletti comentando todo esto de una manera en la cual pues no hay otra forma de hablar del caso de Loan, sinceramente, ¿no? Pero básicamente lo que se decía es que eran rituales, estas misas negras, como cristianas, pero de adoración a Satanás, con símbolos invertidos, donde se utilizaba sangre y muchas veces era de personas, ¿no? Y cuantas más personas, mejor también. Entonces, este tipo de rituales eran un pensamiento muy oscuro, con algunos poderes territoriales en algunas personas. Y obviamente había aquí un triángulo entre prostitut, y algunas cuestiones. De hecho, el niño que fue a Bus asesinado en ese ritual realizado en la ciudad de Mercedes, a menos de 100 kilómetros de donde desaparece Loan Danilo Peña, pues muchos decían que podría llegar a estar relacionado con este caso. Pare ahí. Encubrir o algún tipo de participación, ¿en qué cosa? Ya vamos a llegar. Y ahí usted se va a dar cuenta que lo que tienen en la mano es nada. Nada de acuerdo con las expectativas que hubo por esta desaparición. Bueno, muy bien. El comisario del pueblo después se agregó información acerca de que era un comisario medio extraño, porque el colegio de la zona 9 de julio, es la localidad ahí en Corrientes, bueno, iba al colegio y sacaba fotos a los nenes. ¿Qué estamos hablando de un...? No quiero decir ningún adjetivo, porque, bueno, este tipo no está acusado más allá de una participación presuntamente criminal en el caso de Loan. Presuntamente criminal porque el delito de encubrimiento o algo más, algún tipo de participación, obviamente está en el Código Penal, en el Código Criminal. Bueno, muy bien. Pero es un hombre extraño, hasta el punto es extraño, que no fue a buscarlo, tardó, paró las cosas. Bueno, toda esa cuestión formó parte de la sospecha inicial acerca de si van a hacer una cosa como esta, desaparecer un nene de 5 años, primera cuestión, en el lugar hay mucha gente que sabe que estas cosas ocurren, pero no se acercó un solo antecedente. Sí, ocurre en Corrientes o en esa región, más bien rural, desaparecen chicos. Sí, lo que ustedes quieran. ¿Dónde están los casos? No hay casos. No se presentaron casos. El de Loan sí, Loan está desaparecido. Bueno, muy bien. Entonces, el comisario debió haber participado de una organización para meter al comisario del pueblo en este lío. Sí, bueno, pero atención, en ese almuerzo, en esa reunión familiar, era familiar y era de amistad, porque había allí 2 personas, un matrimonio, el señor ex oficial de la Armada, Carlos Pérez, y su mujer, de apellido Caillaba, que por otra parte era gente que estaba en un nivel social y económico un tanto bastante superior, sí, al del resto de los comensales.
Bueno, aparte de todo esto, que evidentemente para los que ya conocemos el caso de Loan, pues muchas de estas cosas nos suenan hasta repetitivas en algún caso, pero volviendo más o menos, voy entremezclando lo que aquí contaban con algunas partes de televisión y relatos que van saliendo en la prensa. Por ejemplo, una persona que había escrito un libro sobre el caso de Ramoncito. Dicen que este es el primer caso en la historia judicial argentina en ser formalmente tipificado como un crimen ritual. Esta era la primera vez que sucedía. De hecho, en ese caso participaron muchas personas. O sea, se dice que se condenó a 3 mujeres y a 7 hombres por el crimen de este niño de 11-12 años. Aquí, bueno, obviamente hablamos de 2006, estamos en 2024 cuando sucede la desaparición de Loan, que muchos creen que podría llegar a ser un crimen, pero tantas personas hacen desaparecer a un menor para llevarlo a esta gente que no se sabe quiénes son y que, bueno, cuando se habló de las diferencias y similitudes entre los dos casos, pues es que básicamente lo que se decía es que algunas personas de las que participaron en el crimen de Ramoncito tenían fuertes vínculos con algunos dirigentes políticos de la zona, con algunos empresarios. Y una de las hipótesis era que las cabezas de ese grupo eran políticos y empresarios de la región. También es cierto que cuando se hizo referencia al caso de Loan, también hablábamos de que estas personas, Carlos Pérez, Callaba, tenían vínculos bastante potentes. Los hemos visto fotos con alguna gente y demás. Luego el gobernador hablando de que el caso estaba finalizado y todo eso. Pues evidentemente aquí estas similitudes entre los dos casos y tanto tiempo después llaman mucho la atención a algunas personas. Comiendo en la casa de Catalina, ¿no? Recuérdese, la abuela de Loan. Bueno, no es decir, la familia de Loan y sus parientes no son de un nivel económico elevado, al contrario. Entonces, ¿qué hacían estos dos ahí? Bueno, ella, Callaba, era una mujer que tenía relación con la policía, con la municipalidad de la zona, etc. Y además sus hijos tienen campos, tienen campos allí. Bueno, o trabajan en campos. En una cosa, en una palabra, en una cuestión o en la otra, era una persona relacionada. Bueno, ¿qué hacían ahí? Se especuló desde la amistad pura y lisa, se especuló hasta la posibilidad de que hayan ido ahí para convencer a Catalina que venda su propiedad. Que venda esa propiedad donde estaban comiendo, la casa de la abuela. Porque había personas que estaban interesadas, entre ellos Pérez y Callaba, este matrimonio. Él, Pérez, no sé si lo dije antes, fue capitán de navío. Atención, es un cargo, una jerarquía en la Marina de guerra alta, muy alta. Después vienen los vicealmirantes y los almirantes. El tipo está capitán de navío. Bueno, fantástico, pero retirado. Y entonces es una mezcolanza de gente que dice, ¿cómo es posible que gente que no tenga nada que ver entre sí y que tengan vidas tan distintas estén o coincidan y estén de acuerdo en llevarse un pibe de 5 años? La justicia a todo esto, no hizo, a ver, deja mucho que desear. ¿Por qué estamos hablando del caso de Loan? Y ahora detrás de mí está la acusación, vamos a ir para allá. Y les voy a explicar todo esto, supuestamente para qué. Espera. La acusación. Pero hubo un personaje que aparece con un papel muy importante, que es la jueza federal Cristina Poser Penso. Jueza federal de Corrientes. Justicia federal. Es decir, usted sabe muy bien que hay delitos que van a federal y otros que van a fuero común. Lo de común no es porque sean ordinarios, sino porque, bueno, hay una división de funciones. Lo que tiene que ver con el Estado, para decirlo muy por arriba. Federal, lo que no, la justicia común, la justicia ordinaria. Bueno, muy bien. Le voy a dar un ejemplo para que esto se entienda. El caso de la muerte de Diego Armando Maradona está en justicia ordinaria.
No es porque sea un caso ordinario ni porque es Maradona, es porque es un homicidio simple, sin otra connotación. En cambio acá puede haber una banda de tratantes de personas, es decir, temas, delitos que ya exceden el fuero ordinario y comprometen la seguridad de la nación, si bien esto es una expresión bastante rimbombante. Pero por eso... Que puede ser, ¿eh? O sea, que puede ser en todo caso el tema por la desaparición de Loan que afecte de sobremanera a todo esto. Pero como no se sabe nada, como solo son hipótesis, pues este es el problema, ¿no? De hecho, a Burlando lo querían sacar por esto mismo, ¿no? Por todas las hipótesis que él venía manejando, ¿no? El abogado de la familia así lo expuso en su momento. Ahora, bueno, vamos recordando, vamos viendo ciertas cosas de lo que se pensaba que pasó con el niño, pero todas estas personas que entraban al caso decían que el accidente no era ninguna posibilidad y que derivaba en otro tipo de teorías un poco más complicadas, y que aquí vemos, ¿no? La justicia federal lo que estaba buscando detrás de esta desaparición de este menor. Eso está la justicia federal. Se habló de entrada de droga. ¿Se acuerda usted del tema de la droga? No, esto sí. Es una banda de narcos que ahí está lleno por otra parte, porque se van para Paraguay. Un montón de cosas que se dijeron. Recuerde todo eso para tener una especie de colchón para lo que va a venir ahora. Vamos un poquito acá atrás. Si me acompañan, mire. Hay 7 acusados, se me fue la voz, de sustracción y ocultamiento de menor. No vamos a parar acá, no vamos a parar ahí. Sustracción y ocultamiento de menor. Es decir, y me van a permitir la reiteración, no lo descuartizaron, no lo llevaron a un rito satánico, no lo llevaron a una banda de narcotraficantes, no lo llevaron a una banda de vendedores de personas. No se sabe nada. ¿Qué se sabe? ¿Qué no está? ¿Y cómo hacemos para llevar el famoso y popular no está a la ley? Muy sencillo, la ley ya prevé todo hasta lo que no pasa. Sustracción de menor. Se llevaron a un pibe. ¿Qué es sustracción de menor? Acá dice, sustracción y ocultamiento de un menor. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Hace falta explicarlo esto? Sustraer es llevarse. Bueno, he visto a la gente también muy cabreada con todo esto, diciendo de qué sirve realmente que se haga ese juicio si el niño no aparece. Así pasaría con este caso, también con Guadalupe y otras desapariciones. También otras hablando del caso de Paloma y Josué, que ojalá se pueda llegar a aclarar en algún momento, o que no se quede como Lian, Loan, Guadalupe o otro tipo de casos de desapariciones o de crímenes, ¿no? En la Argentina. Y así muchísima gente diciendo que qué vergüenza que no haya ningún resultado de la desaparición de este niño. El tema de las pruebas odoríficas, que cómo es posible que no hagan hablar a las personas que supuestamente se lo llevaron, si hay esas pruebas de olor y están ahí, ¿no? Por parte de esos dos Marine y Callaba, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí a otras personas, incluso el tema de Bertón, creo que es otro de los puntos ciegos dentro de este caso para mucha gente, ¿no? Luego el tema de los 700 testigos, ¿cómo es posible que haya tantos? ¿Se van a descartar? Ahí veremos, ¿no? La verdad es que tenemos por aquí mucho, la verdad, bueno, no sé cómo Cámara del Crimen ha puesto a Canaletti literalmente aquí con varias pantallas explicando durante media hora, pero creo que hace falta un poquito más, ¿no? Creo que hace falta audios, imágenes, más cosas. ¿Qué dice el expediente, no? Porque todo esto, sinceramente, lo sabemos muchísimo, ¿no? De entrada, ¿no? Pero bueno, así para complementar también todo esto de televisión y todos los medios que están hablando nuevamente del caso de Loan. Yo, como siempre os digo, que no olvidéis ese like que me ayuda muchísimo, y suscribiéndose a este canal con la campana. Sí, porque, a ver, lo que venimos contándote, ¿no? Quiero decirte que nosotros venimos teniendo información desde hace un tiempo largo de la posibilidad de que esto sea en realidad un secuestro con fines de venta a una organización dedicada al satanismo y ese tipo de cosas. La verdad es que nosotros no le dimos mucha importancia, pero lo cierto es que hay una denuncia radicada en Bariloche, realizada por un ex policía, que habla y dice en esa denuncia que
el chiquito habría sido entregado por dos personas, que serían Pérez y Cayaba, a una organización con fines rituales, porque supuestamente este chiquito es hijo o nieto de un brujo. Bueno, situación que te lo traigo acá y te lo estoy diciendo en contexto en cuando nosotros nos enteramos de esto. La verdad es que cuando empezamos a preguntar no obtuvimos absolutamente nada de esto en la causa, entonces no seguimos con la pista. Ahora, ¿qué pasa? Había un caso que es un antecedente en la provincia de un hecho atroz, de un crimen en el que aparece un chico mutilado, le habían cortado la cabeza, en el que aparece el fantasma de un crimen ritual o la realidad de un crimen ritual, y en este caso sabíamos que Marcelo Hanson lo había investigado y participó de esa investigación como abogado, y además Leonardo Gentile escribió El Satán de los Esteros. Quiero que me pongas en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de tu libro, si querés lo podés mostrar para que la gente lo vea y en todo caso si le interesa poder adquirirlo. El Satán de los Esteros, la historia de Ramoncito, imagino yo. Y déjame que agregue algo, porque más allá del nexo que puede haber entre Loan y el antecedente de Ramoncito, el sincretismo que hay en la zona es un telón de fondo de lo que sucede en un caso y quizás tal vez en el otro. Un sincretismo que mezcla, porque vos le preguntas a la gente, te dicen son todos católicos, pero en el medio tenés rituales que vienen muy de la impronta y la idiosincrasia cultural y los antecedentes históricos de la región, la penetración del sur de Brasil, el umbandismo, San la Muerte, más acá en el tiempo el Gauchito Gil. O sea, es un cóctel en el que se mezcla todo. Y bueno, mirá si no hay sincretismo también cuando uno visita el escenario, la casa de la abuela Catalina, si no hay también en San Antonio, además no en cualquier fecha. Por eso era interesante también charlar un poquito claro que sí. Con Leonardo y con el antecedente de Ramoncito. Decinos, Leonardo. Un antropólogo que investigó el caso Ramoncito, que fue consultor de la justicia en aquel momento, lo que decía siempre es que en el sur correntino el misticismo flota en el aire. Hay muchas leyendas, muchas creencias diferentes, algunas de raigambre guaraní, otras católicas y otras sí afrobrasileñas también. Pero bueno, en el caso puntual del crimen de Ramoncito, lo que incidió y que terminó en un ritual criminal fue la introducción del satanismo, ¿no? Que traía rituales del siglo XVIII como la misa negra, que la llevaron a cabo en Mercedes, Corrientes, y ese ritual terminó con la muerte de un nene. Era, según determinó la justicia, un ritual que se hizo para tratar de obtener beneficios económicos y políticos. Es algo que a lo mejor a nosotros nos cuesta entender, pero dentro de la cosmovisión de la gente que participaba de ese grupo tiene sentido. ¿Y qué sentido. beneficios podrían obtener, por ejemplo, haciendo un sacrificio de este tipo, directamente matando a un adolescente, un chico? Y bueno, lo que sucede es que algunas de las personas que participaron en el grupo tenían fuertes vínculos con algunos dirigentes políticos de la zona y algunos empresarios. Sí. Entonces, una de las hipótesis era que las cabezas de este grupo eran políticos y empresarios de la región con nombre y apellido. Algunos estuvieron investigados, otros solo fueron sospechosos y no se avanzó. Y en el momento que tenía que avanzar la investigación para tratar de acercarse a esas personas, el grupo que estaba investigando muy bien la primera parte del caso, cuando se llegó a los autores materiales, fue desarmado. Los policías que estaban investigando fueron enviados cada uno a una punta de la provincia y la verdad es que ahí... ¿Y eso por orden, perdóname, por orden del gobierno de la provincia de Corrientes? Por orden del gobierno de la provincia de Corrientes, en ese momento el ministro de gobierno de la provincia que estaba a cargo del área de seguridad era Gustavo Valdés, quien es hoy gobernador. El gobernador de la provincia era Ricardo Colombi. Perdóname, estaba a cargo de seguridad Valdés, que es el que desarma a ese grupo que investigaba. Él da la orden de desarmar a la brigada policial que trabajaba en Corrientes, que como decía antes, en Mercedes, sí. No era gente oriunda de Mercedes, sino que era de la ciudad de Corrientes. Había empezado a trabajar con resultados bastante positivos, porque al principio la investigación iba sin rumbo, porque era algo muy difícil. ¿Y era algo similar a esto al principio de la investigación? No la quiero volver al inicio, ¿no? Lo que sucede es que ahí hay una diferencia muy grande. La investigación empieza cuando se encuentra el cuerpo de Ramoncito. Acá no tenemos nada todavía. Y ojalá que nunca lo tengamos, como decía antes, pero es un caso distinto en ese sentido. A ver, contame cómo empieza el caso Ramoncito y ahora en cualquier momento estamos contactando también a Marcelo Hanson. Encuentran el cuerpo del nene sí.
como vos decías antes, mutilado en un lugar público, en el lugar de mayor tránsito de la ciudad de Mercedes. En lugar de esconderlo cuando matan a una persona, la ponen en el lugar de mayor tránsito de la ciudad, para que lo vea todo el mundo. La verdad es que no entendían por qué lo habían puesto de una manera especial, con la cabeza apuntando hacia un lugar, el cuerpo apuntando hacia otro. Todo separado. Sí, algunas partes. Diseccionado. Solamente la cabeza y el resto del cuerpo. Y alrededor del cuerpo, algo que llamó la atención a los primeros investigadores, había como un círculo con cabellos, como si estuviera encerrado para protegerlo. No saben Esto cómo... aparece en una calle transitada de... Sí, es la avenida de ingreso a Mercedes a 20 metros de la terminal de ómnibus. Estoy diciendo un lugar donde... Súper transitado. Súper transitado. Y para que te des una idea... Eso es un mensaje. Bueno, o una firma, ¿no? Bueno, También. esa fue, claro, esa fue una de las primeras lecturas que se hicieron. Una ciudad de referencia, una ciudad importante, de las más importantes de la provincia. Hoy por ahí para la gente un poco más conocida por la explosión que se dio como fenómeno popular del Gauchito Gil. Es esa ciudad, digamos, para que la gente lo ubique. Tiene su casco principal, desde donde se entra por una calle principal que viene de la ruta. Después esa ruta es la que también puede llevar, bueno, por adentro, por afuera, podés ir al cementerio, que es en realidad donde está el cuerpo que da lugar a la leyenda, el del Gauchito Gil. Y después por esa ruta y girando hacia otra está el famoso santuario, que es el lugar hacia donde cada año se va en procesión desde la plaza del pueblo con la Iglesia Católica mirando medio de costadito, porque es un fenómeno pagano, el del Gauchito Gil, pero van en procesión hasta donde está el santuario, que es donde cuenta la leyenda que es el lugar donde le dieron muerte. Digamos, es una ciudad importante en Corrientes, para contextualizar un poco. Entonces encuentran el cuerpo y encuentran esa escena Encuentran llamativa. esa escena, sí. Lo mataron en una casona que estaba cerca de ahí, en el mismo casco urbano de Mercedes. ¿Cuántos años tenía? El nene tenía 11 años. 11 años. 11 años. Y muy cerca, como bien decías, está el santuario del Gauchito Gil, que por supuesto, siempre haciendo una diferencia entre la creencia popular y lo que pasaba en ese lugar, el mismo santuario del Gauchito Gil era el lugar de donde funcionaba la trata. Algunos chicos, y se cree que el mismo Ramoncito, antes de morir, era explotado debajo de un escenario que había en el santuario. Mirá. Y hubo más casos de trata posteriores al de Ramoncito que se investigaron en ese lugar. Así que, digamos, hay dos cuestiones que fueron distintivas del caso Ramoncito. Por un lado, lo que tiene que ver con lo mágico-religioso del crimen ritual, y por otro lado, el entramado de poder que después terminó mostrando el negocio de la trata de personas, el negocio del narcotráfico y el negocio del tráfico de armas. Bueno, pero eso parecen ser mafias mucho más complejas o al principio que la del ritual, digamos, porque la verdad es que no, ¿o no? No, bueno, No. lo que sucede... A ver, por eso digo, según el investigador, los investigadores de ese caso... Perdóname, ¿existe esto de que entregan, en Argentina hacen rituales con niños y En los este matan? caso la justicia llegó a esa conclusión. No es algo que pase todos los días, pero en ese caso la justicia llegó a esa conclusión. Porque fíjate también... Y hubo otro caso que se sospechó que pasó lo mismo en Empedrado, Corrientes, que está cerquita de... ¿Y por qué acá? Digo, porque vos tenés todo el contexto que nosotros estamos viendo, por ejemplo, la casa de la abuela Catalina, donde hay 3 altares, donde también hay un cementerio familiar, donde hay muchos elementos que dan a entender de este sincretismo del que hablaba Bobby. Pero ¿Vos ves cosas distintas acá? Sí, realmente sí. Vos hablabas de esta denuncia de Bariloche, bueno, yo creo que por supuesto la justicia tiene que investigar todo. Pero la verdad es que todavía no hay elementos para hablar de un ritual en el caso de Loan. Ni para hacer algo como lo que pasó con Ramoncito, ni para hacer una cosa diferente. Discúlpame, en esta causa de Ramoncito, ¿participaron también videntes, mediums, todo este grupo de gente que a veces cuando la justicia está desesperada terminan llamando? Digo, a veces lo vemos en las series de los Estados Unidos, sabemos, de hecho vemos desfilar un curandero, creo que ahora va, mira, en un ratito va a declarar una curandera. Ahora, Pasa que, ¿sabés qué, Pablo? Hay que entenderlo, acá estamos en la gran ciudad y hay que entenderlo en el contexto sociocultural y la idiosincrasia del lugar. Porque, por ejemplo, cuando Ramírez, ¿no? Él recorre y en la desesperación, habrá que creerlo o no, él dice que llama, él habla
de médicos, la verdad que no son médicos, son curanderos, son videntes, les pide el favor de decir, che, se perdió este chiquito, vos no podrás hacer un trabajo a distancia de visualizar a ver dónde puede estar. El otro que dice, mirá, necesito que me vengas a ver, que traigas una foto del nene, porque yo además acá me aferro a la imagen del Gauchito Gil o de San La Muerte. Es toda una cuestión que está mezclada. La propia abuela Catalina, que convoca y convoca porque se le perdió el celular y después lo encuentra, y es San Antonio, y es el de las cosas perdidas, entonces mata 3 gallinas para agradecerle y hacer un estofado de que lo pudo encontrar. Tiene 2 altares, porque uno es el que vemos y otro altar es el que no vemos tanto, y tiene 2 altares dentro de la casa. Está todo allí mezclado, ¿no? En las casas, a la vera del camino. Entonces, eso es una escenografía, es un contexto, es un paisaje. Ahora, ¿cuánto explica más o menos de la desaparición de Loan? Y bueno, son caminos que habrá que recorrer, por lo menos, antes de descartarlo. En el grupo que mató a Ramoncito había 3 personas que, uno era curandero, otro era vidente, pero usaban esa fachada para cometer algunos delitos. La investigación se hizo con un antropólogo cultural, que es algo muy diferente a lo que sucede en general en muchos otros casos policiales. Siempre participan, por ejemplo, antropólogos forenses, como en el caso de la búsqueda de desaparecidos, para identificar restos humanos. Acá, además, intervino un antropólogo cultural porque el cuerpo tenía marcas, tenía estigmas y había que interpretarlas. Y es algo que ni vos ni yo podemos entender. A ver, entiendo yo que Jorge Alarcón sostiene esto, te estoy interpretando, que en realidad están desviaron con la pista o el manto del ritual otro delito. En el caso de lo que vos... Pero al mismo tiempo nos dice siempre, pasan cosas con los chicos en Corrientes. No, pero digo, quiero escuchar por eso, porque me parece una buena posición también. Que yo estoy de acuerdo con que con el Ramoncito tuvo que ver lo ritual. Tuvo que ver, ahí confirmás, sí. Por eso digo, pero quería que por ahí lo explicara, lo dijo un poco a la pasada, pero todos los que descubrieron a gran parte, tenía que ver con el narcotráfico, tenía que ver con todo esto lo que estamos viendo. O sea, había un componente ritual, pero todo lo demás estaba también. Pero sí, sin lugar a dudas. Claro, fíjate el ministro de Seguridad que teníamos. Pero quiero decirte algo más. ¿Quiénes están presos en el caso Ramoncito? Bueno, ahora me gustaría consultárselo cuando pueda, porque Hanson justamente está en un cuarto intermedio. Perejiles. Sí. Esa es la palabra. O sea, ¿pero participaron o no participaron? A ver, hay pruebas de que participaron. Sí. Lo que sucede es que, como dice el colega, la capa más alta de la organización está impune, es lo que yo les comentaba antes. El antropólogo que participó en este caso explicaba la relación entre los negocios de la trata, narcotráfico y armas con el ritual. Son la misma persona. Una cosa, claro, lo que sucede es que esos negocios funcionan como combustible de un motor que es la creencia de ese grupo. O sea, les sirve para juntar dinero, para atraer gente, ponerla a trabajar para ellos y sumar adeptos. En nuestro sobreimpreso, que estoy viendo que analizamos similitudes y diferencias entre Loan y Ramoncito, cada vez veo más elementos de similitudes, más allá de las diferencias, ¿eh? Porque, atención, que esto también no vaya a ser un antecedente que termine de la misma manera, que por ahí, no sé si a los 7 que hoy están detenidos, pero que ponele a 2 de ellos al menos, a 2 de ellos, los que más comprometidos están, en algún momento vos los puedas invocar, para decirlo llanamente y que la gente lo entienda, como que fueron los responsables de la sustracción, pero nada escalemos hacia lo que pueda haber como explicación de fondo. Ahora, fíjate de por qué se lo llevaron al nene. Y esa operación entonces que terminó protagonizando el propio Valdés como ministro de Seguridad, desmontando la investigación que estaba tras los verdaderos responsables de este asunto. Cuando empezó este caso, a mí me llamaban de algunos medios y yo decía, no quiero participar porque van a pensar que es un crimen ritual. Cuando pasa esto de Valdés, que se expone él personalmente a dar la teoría del accidente, claro. ¿Qué pasó? Porque no solo se expuso Valdés, además, el fiscal que le toma declaración en Corrientes a Laudelina, Rubinox, en la mano derecha de César Sotelo, el fiscal general de la provincia, que tuvo una participación gris en el caso Ramoncito, muy dudosa. Además, Rubinox participó en una investigación de un robo de una computadora en la casa de César Sotelo, que contenía información importante sobre el caso Ramoncito. Esa computadora nunca apareció, según algunas de las personas que después estuvieron detenidas por el robo, la tiraron al río porque vieron algo que los había asustado.
Porque la gente no lo ubica, déjame que aclare para que la gente no se vaya quedando afuera. Y mirá si cada vez no hay más similitudes, porque encima aparecen algunos protagonistas que son los mismos, ¿no? En otro lugar, en otro rol. Rubinó es el hombre calvo, que allí donde ves esa sospechosa declaración de Laudelina, llevada por Codazzi, y que le abre una fiscalía a las 3 de la mañana, es ese señor, el que va acompañando, y mirá si acompaña, y acompaña la declaración de Laudelina. También va sospechosamente en el final. Arriando la declaración, te diría. Otro más, otro más. Y en el final, hasta en que incluso a algunos nos cae muy mal, que se sonríe, como quien mira fuera de cámara, de plano, y dice, ya tenemos lo que buscábamos. Ese es el señor Rubinó, es ese mismo. Ahora, mano derecha y muy amigo, de César Sotelo, jefe de todos los fiscales de los fiscales de la provincia, y que cuando Gustavo Valdés da la teoría del accidente en un Twitter, en un mensaje de Twitter, Valdés lo nombra a Sotelo. Ah, mira. Como que no sé si tienen presente ese mensaje, pero como que lo compromete en la cuestión del accidente. Y el tuit que publican aquella mañana, perdóname Leonardo, diciendo, bueno, importante avance en la causa, ya como dándolo por cocinado, cuando en realidad el gobernador se entera de algo que ocurrió en un poder independiente, ¿no? Y me sonrío, en la justicia, que tomó una declaración Rubinó, y que todavía no llegó, por ejemplo, a conocimiento de la jueza que llevaba la causa. No llegó a Goya esa información, sin embargo el gobernador ya la tenía media mañana para sacar un tuit. A ver, Marcelo Hanson, gracias por este contacto. Sabemos que hay un break ahora en este momento en las audiencias. En primer lugar te quiero preguntar, Marcelo, ¿qué es lo que está pasando hoy allí en Goya, en los juzgados, donde sabemos que hay movimiento? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos con las audiencias testimoniales de esta semana. Hoy se arrancó con las que correspondían para el día de hoy, son 7 testigos. Y bueno, vamos por el cuarto ya y bueno, se espera que va a ser larga la jornada. Te pregunto, ¿dijo algo de interés este hombre de apellido Maidana, que no sabemos si es de la misma familia del gordo Maidana, perdón, como le dicen, disculpen, porque ya estoy mareado con los nombres, porque se llaman igual, ¿no? Él manifiesta que no tiene parentesco. Sí. La verdad que eso no lo sé, pero habría que investigar porque es una familia muy grande ahí en... ¿Hay un contacto prolongado con Caiaba de este hombre? Sí. Se pidió el secuestro, así que se le secuestró el celular porque hay muchas incongruencias en su testimonio respecto de esos llamados. Bien, atención con esto y lo que pueda suceder con esta información que nos está trayendo Marcelo, me había llegado a través de otra fuente, y te llamaba Marcelo porque sabemos que vos fuiste uno de los protagonistas del caso de Ramoncito, y nos damos cuenta con Bobby, hablando con Leonardo acá, la gran cantidad de similitudes que hay, pero sobre todo en relación al encubrimiento, en donde aparecen los mismos personajes encubriendo, evidentemente, porque si ya tenían a punto de atrapar a la banda, que caigan los perejiles y desarmar a todos los que estaban investigando, realmente nos llama la atención. Claro, eso es lo que yo siempre hablé, Pablo, creo que vos me escuchaste varias veces en off, y que le encontraba en la mecánica en sí similitudes en cuanto al armado de ciertas situaciones en la causa. Obviamente acá la parte ritual no está muy clara, más allá de lo que sigo investigando yo, que estoy trabajando, y ahí te mandé después, fíjate, un trabajo que hizo el licenciado Micheli, respecto también de Marito Salto, un tema de Santiago del Estero, que creo que Leo lo conoce. Acá justo lo estoy viendo, gracias. Claro, no hay muchos antecedentes jurisprudenciales. Ofrendas de sangre a Belcebú, dice el título de este artículo periodístico que vamos a leer seguramente, que tiene que ver con Está muy interesante, sí. A ver, decime, Jorge. Bueno, ese es el licenciado que lo conoce. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Lo conoce Leo porque él ha trabajado mucho, investigado mucho y lo conoce. Y la verdad que él hace unos trabajos muy interesantes sobre antropología y se ha dedicado mucho a este tipo de sectas que existen acá en la zona norte, sobre todo el país. Ahora, vemos que son sectas que no solo se dedican a lo ritual o al espiritual, incluso al africanismo, sino a otras cosas, al delito. Delitos bien concretos. Armas, tráfico quizá de niños o como es, trata de personas. Decime, Jorge. No, quería decirle al doctor Hanson que es cierto que hay similitudes y claras con el caso Loan. La diferencia es que Ramoncito apareció el cuerpo, y si hubiera sido un ritual el caso Loan, con la cantidad de peritos, perros y demás, se hubiera encontrado también alguna huella.
O sea, no existió porque aparte hubieran estado implicados todas las personas que estaban ahí, más las personas que se agregaron a buscarla. Sí, lo que pasa, perdóname, con el tema del crimen de Tal vez ritual... no, perdón. Sí, no decime. Creo que hablaba con mi colega y coterráneo con... Hola. ¿Qué tal? Está Jorge. Bueno, no, pará, te quiero decir algo, pará. Sí. Con esto que decís, porque a nosotros nos vienen llamando y nos insisten en que existe una red en todo el país relacionada con rituales para los cuales algunas de las personas que habrían estado en ese almuerzo serían los que podrían proveer el producto, que son los chicos, a esas redes. La verdad, insisto, si bien hay personas en ese almuerzo que tienen antecedentes, tienen sospechas, incluso algunas confirmadas por sus propios abogados, pero no hemos logrado nosotros tener la prueba contundente de que esto sea así. Ahora, las similitudes, en este caso, yo las veo por el lado del encubrimiento. Sí. Bueno, obviamente, Pablo, que como te dije ayer, creo, no sé qué día hablamos, yo estoy más convencido que si esto, ya sea el fin que fuere, la captación que hubo de Loan, cualquiera de los fines, la trata se pone como manto, pero puede obedecer a distintos fines, que puede ser explotación sexual, puede ser crímenes rituales que no son expuestos como fue expuesto el de Ramoncito, pero que sí existen. Brasil está muy contaminado de eso, o está diseminado en el sur de Brasil. Los rituales existen, hay pruebas de que se hacen. Obviamente deben estar teniendo más cuidado en no exponerse como se expusieron en el caso Ramoncito, que lo que dice el licenciado Micheli es que fue una carta de presentación de esta nueva secta. Y también todas estas creencias están muy propagadas en la zona de México y parte del sur de los Estados Unidos, donde el narcotráfico precisamente se ampara en todo el miedo que existe a este tipo de cuestiones para poder tener más adeptos que son soldados de ellos, digamos, creen en todo esto. Claro. A ver, similitudes, yo veo más similitudes respecto al encubrimiento que por lo menos lo que hay comprobado hasta ahora, que es poco también, porque es poco lo que hay en la causa, más allá de que se está tomando todas las dirigencias. Recién mostraban un video de una testigo que está siendo amenazada. Sí. Marcelo seguramente debe recordar, en el caso de Ramoncito hubo 2 testigos protegidas. En realidad, el gran avance que hubo en el caso fue por el testimonio de 2 chicas que eran un poco más grandes que Ramoncito y que iban a tener, una de ellas iba a tener un fin similar al de Ramoncito. Ella presenció el ritual, contó lo que había visto. Otra chica no presenció el ritual, pero sí conocía las actividades del grupo. Cuando ellas 2 empiezan a contar lo que sabían, se empieza a activar la investigación y avanza. Una de esas chicas, que estuvo como testigo protegida en otra ciudad, recibió amenazas mucho tiempo después. Me hizo acordar mucho cuando veía este tipo de amenazas porque la llamaban, conseguían el teléfono de la casa, la llamaban, le decía que tenía que ir al juzgado para exponerla. Te voy a decir por qué. Porque lo filtran desde el juzgado. Porque los teléfonos aparecen en las causas y algún empleado infiel dentro del juzgado filtra esta información a los sectores de la policía para que suceda esto, ¿no? Alguien pasaba esos datos y tenía este tipo de amenazas. Incluso una vez le cruzaron un auto como para hacer una advertencia. Y es una chica que, bueno... Sí, Leo, vos recordarás que hasta cuando estuvo protegida en un instituto, hasta ahí mismo tuvo amenazas y le habían llevado algo para que tomara y que se suicidara. O sea, le salvaron la vida varias veces. O sea, la quisieron matar directamente, no es que solo la amenazaron. Sí. O sea, detrás de estas organizaciones, entonces, hay un gran secreto que no quiere ser revelado, porque si no, no se hacen tantas cosas. Nosotros lo decíamos con Bobby. Si vos tenés un problema intrafamiliar, o tenés un accidente, o tenés que un grupo de familiares le debe algo a los narcos, no se mete el gobierno de la provincia a hacer tanto chanchullo y tanto ruido, ni en el caso Ramoncito, ni en el caso Loan, ¿no? Hay un gran secreto, hay cobertura judicial y política. Eso es lo que faltó investigar. Y yo te decía antes que la capa superior no fue investigada, pero está probado que existió. Porque en el caso de Ramoncito, una de estas testigos tenía una carta donde se le pedía a alguien que pague por el crimen. Que pague. Incluso, sí, que pague. Que se haga cargo.
Que pague en efectivo, digamos, que haga un giro postal. En ese momento no nos manejábamos con CBU. Incluso en esa carta la persona ponía su nombre, apellido, su DNI para que le hagan un giro a un banco. Que era esa persona que aparece con nombre y apellido, es una de las que está hoy detenida y fue condenada, ¿no?, por el crimen. Una de las cabecillas de la franja más baja de la organización. Pero lo que quiero decir es que de esa manera y con otros elementos se probó que alguien había pagado para que maten a Ramoncito, pero la justicia no pudo ponerle nombre y apellido y llevarlo a juicio como para condenarlo, ¿no? O sea que fue una justicia a medias, la del caso de Ramoncito, más allá de todos los esfuerzos de hubo Marcelo. jueces que fueron destituidos, después, digamos, fueron destituidos con maniobras un poco raras, después esos jueces apelaron y demostraron que habían sido mal echados, así que hubo unos movimientos grises, por lo menos. Marcelo, quería tener este contacto con vos porque sabía, y de hecho nos hiciste llegar, tenemos mucha información del caso, me parece que va a haber que volver a mirar, gracias por traernos el libro, volver a mirar el libro de Leonardo, en el que aparece Satán de los Esteros, como cuenta y dice el título, por sobre todo este complejo de encubrimientos que hay, que no termina de dar luz a la justicia. Marcelo, te quiero consultar una cosita más, antes de saludarte, porque vos ahora seguís con la causa Logan, estás metido seguramente en las audiencias. ¿La que declara ahora, inmediatamente después, en unos minutos, es una curandera? Sí. Contame por qué le llaman a esta mujer, qué es lo que puede aportar a la causa. Porque hay un vecino ahí de Catalina, que había declarado que fue a consultar a esta curandera, porque ahí el 9 de julio no van al médico que fue a la universidad. El médico para ellos es el curandero o la curandera. Eso es así. Inclusive le dicen el médico o la médica. ¿Pero quién fue a consultarlo? ¿Quién fue a consultar a esta señora? Mira, es Guacha González. Ah, el hombre que fue a ver Callaba. Exacto. ¿Y qué le consultó? ¿Qué le consultó a la señora? Es por pata de cabra, que viene a hacer lo que se denomina culebrilla. Pero ¿y qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el interés con la causa de Logan? No, es simplemente corroborar los dichos de este testigo anterior, y seguramente van a indagar más sobre por qué este hombre es analfabeto, el que dio los datos, y no fue muy preciso. Así que bueno. O sea, lo que quieren comprobar es el testimonio de este hombre, un tal Guacha, que le llaman, que va a Callaba a verlo, en el regreso a... Sí, en cierta manera no está mal lo que están haciendo. No, pregunto, porque no llego a entender. Yo ya lo hice con anterioridad, todo esto que se está por hacer ahora. Porque, a ver si entiendo, habla de confirmar ese movimientos de Callaba en minutos o en horas posteriores a la desaparición del nene. Va por ahí la cosa. Sí, y más que nada, pues este hombre salió del lugar, de la zona, en una camioneta, con una criatura, y fue a ver a una curandera, digamos. O sea, también quieren ver qué es lo que hizo este hombre para... Salió en una camioneta con una criatura, ¿y sabemos quién es esa criatura? Sería la nieta de él, la nieta. Que él manifestó. Sí. Está bien, es importante. Pero bueno, o sea, por eso, está bien que se investigue. Yo, te reitero, Pablo, ya lo hice y este dato lo tenía hace rato. Está bien. Ahí te quiere preguntar algo Jorge, pero antes de eso, aprovecho, te pregunto, para mañana, pues nos vamos a meter con Benítez y Laudelina en un ratito, y Benítez mañana amplía su declaración. ¿Apareció de último momento algún voucher para cargar nafta o se va a conectar por Zoom? No. Por Zoom, me parece. Parece que están gastando todo en adquirir un ecógrafo para animales. Y bueno, claro, porque para nos tomamos analizar... con humor, ¿no? 82 días de... No, y lo otro que te quiero preguntar... No me hagan hablar porque... Estás caliente. Sí. No, porque después, viste, aparecen opinando en los medios, porque que opinemos los periodistas, bueno, puede estar bien, puede estar mal, la gente nos elige, nos pone, no nos pone, a veces acertamos, a veces no, algunos leemos más la causa, otros no la leen y opinen sin leerla, pero que opine por ahí una funcionaria que tiene que garantizar los recursos para una investigación y no puedan llevar a alguien que está pidiendo declarar muy comprometido porque no hay nafta o por ahí no se autorizan unas horas extras también para el personal que lo acompañe, llama la atención. No se tendrían que ocupar de eso, no del otro, pero lo digo yo porque si no levanta presión el doctor Hanson. Lo otro que te consulto, porque por ahí me equivoco, porque algunos dicen está en Salta, queda lejos Salta, ¿no? Como si no fuera la Argentina. Benítez, ¿está en Salta o está en Chaco?
No, está acá en Resistencia. Son Claro, de es lo que ahí yo digo, 442 kilómetros y medio, 242 kilómetros y medio. Bueno, por ahí se Sí, hacemos una... pues. No, por ahí Una podemos- vaquita, pongamos sí, todo- acá hay todo programas 5 que lucas, hicieron ¿no? vaquitas, por ahí podemos hacer una vaquita nosotros. Querías preguntar algo, Jorge. No, agrego algo que me trajo a la niñez el doctor Hanson. En Corrientes no es que se vea la curandera como algo malo. Te cura el empacho con la cinta, con la harina, el ojeo, la culebrilla. ¿Y eso por qué pasa? Yo lo digo con experiencia propia. Porque para mi mamá llevarme al médico tenía kilómetros para ir. Esta es la realidad. Como pasa el 9 de julio, que si una mujer quiere tener hijos, no tiene que ir a Goya o a Bellavista. Bueno, hay chamanes, ¿no? Digámoslo con todas las letras, pero no es el curanderismo malo que se ve. No, no. Y le quería preguntar esto al doctor Hanson, le quería preguntar esto. Es cierto que yo digo que narcotráfico y trata son la misma persona, pero esto que hacen este tipo de cosas, como dijo el doctor Hanson, que sucede en Corrientes y mucho más en Brasil, es utilizado por el narcotráfico. No es lo mismo, no son las mismas personas. Es el narcotráfico que se aprovecha de eso y terminan presos los perejiles. ¿O no es así, doctor Hanson? Tal cual, es así. Hoy Leo dijo, ahí habló de 2 testigos fundamentales, que también ocurrió lo mismo que está ocurriendo acá. O sea, yo hice el mismo trabajo que estoy haciendo acá. O sea, más allá de lo que investiguen, a esas 2 chicas tuve la oportunidad de entrevistarlas antes de que empezaran a declarar, y es así que después, al brindarle la información que había obtenido a delitos complejos, pudieron acceder. Y viene por el lado de que el novio de una de las chicas, de las más grandes, precisamente estaba metido ya en esa época en el tema de narcomenudeo. Claro. Y en una de esas encuentros con ella le comentó que había participado en el tema Ramoncito. Lo que trajo después, acarreado todo lo que la catarata de testimonios que dio con el resultado que hasta donde se pudo llegar, porque la testigo fundamental fue clara en el juicio. No les voy a dar el nombre del jefe porque ustedes no van a tener poder contra él. Ah, mira, a ver, Está la causa. Marcelo, no te Ahí vayas. en el material que te mandé Sí. lo vas a leer. Ahora lo vamos a analizar. Marcelo, no te vayas porque quiero volver a poner la segunda parte, el segundo corte de la testigo protegida. Y quiero preguntarte a vos, como abogado que está trabajando en la causa, ¿cómo es que la justicia no toma en cuenta lo que dijo? Ahora lo vamos a escuchar. ¿No hay coincidencia con lo de Loan, con lo que acaba de decir el doctor Hanson? No, es Que la testigo dice, no voy a decir quién es el jefe porque si no ni ustedes mismos lo van a poder. Bueno, pero acá claramente hay algo, que son datos concretos que la jueza decidió no poner en la causa Loan y ponerlo en otro lado. Entonces, ahora le voy a preguntar, Leonardo Gentile, muchas gracias por venir a visitarnos. hoy, ¿eh? Me pareció interesantísimo Sí. el trabajo que hiciste y me parece que puede aportar mucho. Insisto, más allá del móvil, si se trata de algo ritual o no, narcotráfico, trata de personas o lo que sea, me parece que la similitud acá está en el encubrimiento y en todo esto que se desprende a través del trabajo de investigación que hiciste. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por invitarme. Muy bien, gracias. A ver, quiero, Marcelo, que escuches esto y decime, una vez que escuches este segundo corte, respecto a lo que dijo esta mujer, si ustedes, como abogados que están investigando y trabajando en esta causa, no tendrían que haber podido observar esta declaración en un primer momento y no enterarse por nosotros un mes y pico después a partir de una mujer que está aterrorizada dentro de una casa. Escuchémoslo y quiero escucharlo en un ratito a Marcelo Hanson a ver qué me dice. Dale. Yo declaré, bueno, eso de donde podría haber tenido Leo, quizá esté, o quizá lo tuvieron en algún momento, algo fue que me dijeron en Isla Las Damas. Después mencioné también otro también que también me comentaron, donde que supuestamente Cabeza López estaba pidiendo o ibas a pedir que se liberen a sus 2 hijos y él entregaba o quizás decía dónde podía estar Loa. Esas cosas yo declaré, también mencioné algunos lugares donde yo sabía y sé que le pertenece a él, o sea, aporté muchos datos que yo también en algún momento reconozco por ahora los lugares que sé que es de él,
Dije cómo se maneja él, la familia, su gente que están para eso, o sea, lo que laburan para él. Yo eso todo le dije a la jueza, le conté la verdad. Le conté qué pasa en caja de allanamiento que hay, que por qué no encuentran las cosas, dónde llevan, quiénes son. O sea, aporté muchos datos yo. Por eso es que hoy estoy amenazada por esta banda de narcos. Esa es la realidad. Marcelo, ¿a vos no te parece importante que este testimonio esté en la causa Loan y no en la causa López? No, está en la causa Loan ese testimonio. Pero cuando lo pedimos no lo llegamos a ver o no lo encontraban, decían que no, esta mujer no declaró nunca. No, está. Porque ese testimonio fue derivado al legajo de investigación que manejan los fiscales únicamente y se está analizando la relación y todos los datos que aportó. Ah, muy bien. Entonces hay un principio de investigación sobre el contacto narco o la trama narco. Esto, evidentemente, algunos elementos se están investigando. Sí, se está investigando. A ver si te entiendo, ¿está en la causa troncal que lleva la doctora Poserpenso o está en lo que lleva el fiscal Mariano de Guzmán? Es la misma causa que tiene el expediente público, o sea, el del que todas las partes tenemos acceso, y un legajo de investigación que solamente conocen los fiscales y a medida que concretan algo, van incorporando al expediente principal, digamos, pero es un legajo reservado que tienen los fiscales. Bien. No solo de Guzmán, sino el resto de los fiscales de la Protec. Bien, muy bien. Marcelo Hanson, muchas gracias por el contacto y seguí trabajando, que estás en la audiencia, ya la curandera, ahora para confirmar los dichos de Guacha. Un poco antes, un hombre de apellido Maidana, aparentemente vecino de Pérez y de Callaba, con una comunicación que no ha podido explicar, evidentemente, algunos datos que no logra explicar, así que va a haber algún tipo de presentación contra él. Me dijeron que fueron muy duros los abogados con este hombre, Sebastián Maidana.